No voy a perder tiempo comentando la trayectoria de Alfredo Edelstein, que es amplísima, pueden buscarla en la web si quieren. Lo voy a presentar comentando un pequeño episodio, esto es muy incómodo, que grafica bien la diferencia de su trabajo respecto de cualquier otro psicoanalista que han podido escuchar. En 2015 se hizo la presentación de su libro Otro Lacan, que pueden comprar en la mesita, en la Biblioteca Argentina de Buenos Aires. Allí Alfredo planteó al pasar algo que me guardé para siempre y que guía mis investigaciones. Un planteo que para mí estaba claro antes de ingresar a la universidad y toneladas de hojarasca académica de la mala fueron sepultando. Alfredo dijo, para mí la enseñanza, ¿recordás estas palabras? Para mí la enseñanza de Lacan, se lo dije ya a muchos, para mí la enseñanza de Lacan es una mina de oro a cielo abierto. Hay que ir ahí, con una palita, recoger un poquito así, sacarlo de ahí, llevarlo, y eso incluso se convierte en dinero. No tengo ninguna explicación por qué sus discípulos han puesto dos maderas cruzadas, así, y dijeron mina clausurada. Es exactamente el planteo que hacen en Rosario en la maestría de psicoanálisis de Carlos Curi en una tesis doctoral, cuya única razón de ser es aportar algo nuevo al campo de conocimiento en el cual se desarrolla. Algunas de sus autoridades han dicho numerosas veces, en 2017 cuando participé, que en psicoanálisis ya está todo hecho por Freud y Lacan, y que a lo sumo lo que se puede hacer en un trabajo de tesis doctoral como novedad es un aporte en el estilo de escritura. No me demoro más, excepto para estas palabras, que van a ser un poco enfáticas. Alfredo Edelstein es un trueno en la tarde-noche del psicoanálisis rosarino. Después de él, siempre podremos hacernos los listos, pero es peor. Después de él estamos obligados a ser listos. Dicho esto, a Alfredo Edelstein se le puede criticar todo lo que quieran, menos su inconsecuencia. Y un aplauso para recibir a Alfredo. La tesis que quiero presentarles, sobre la cual voy a argumentar en un recorrido, se pueden hacer otros, es el psicoanálisis y sus objetos son construcciones socioculturales. Y estas construcciones socioculturales del psicoanálisis y sus objetos me refiero a fantasma, pulsión, goce, Edipo, castración, están todos ellos tensados por una polarización. Esta polarización le propongo que es la que caracteriza al occidente moderno. O sea que el psicoanálisis viene a localizarse en una polarización. Tensar dos, polarizar es sobre una diferencia, tensar esa diferencia y convertir los elementos de la diferencia en polos que atraen a su vez argumentos. Esta polarización moderna occidental son todos términos muy complejos, los trato muy superficialmente. Podría ser que moderno sea occidental, o sea que la modernidad sea un problema de Occidente, con lo cual podría ser casi obvio decir moderno y occidental. Esta polarización moderna occidental tensa al psicoanálisis en dos posiciones posibles, pero también me da la impresión a mí que convocan al psicoanálisis a asumir una posición respecto de esa polarización. En este caso, en la clínica. Puede ser en la economía, puede ser en la sociología, puede ser en la política.
Mi argumentación va a estar hecha con términos que ya presenté en algunos casos. En esta circunstancia la preparé acá para ustedes, mi testimonio. Estaba hoy en la confitería preparándola. Llamé por Apola, teléfono rojo, pásenme la cita que no la encuentro, y la escribí en el bar. Se trata de si progresar o retornar. Podría ser expresado así. Y me da la impresión que es un dilema moderno, que el dilema este no estaba presentado así hasta la modernidad occidental. O sea, el surgimiento de la ciencia moderna que pone en cuestión el saber consolidado de 2000 años. En mi caso, entiendo que ubicándose en la brecha de avanzar, retornar, si no les resuena muy propio al psicoanálisis, además de la frase del retorno a Freud y toda su polémica, tomen un psicoanalista cualquiera, agarren uno. O sea, salgan afuera, esto en Argentina se puede hacer nada más, y agarran cualquier persona que pasa, le dice, usted es psicoanalista, usted es psicoanalista, usted es psicoanalista. En África, en China pueden pasar 1.000 millones de personas, pero acá puede ser que 15, 20, 30 personas digan que sí. Y ustedes así, a boca de jarro le tiran, ¿hay progreso? Así, descarnadamente. Podría ser que la mayoría conteste que no hay progreso. ¿Sí? Ah, perdón. Sí. Lo que pasa es que se cae el micrófono y yo estoy paralítico total. Sí. Sí, porque se cae, ¿ves? Ahí está. Bueno, me voy a arrimar lo máximo posible, me avisan si no se escucha. Entiendo que sobre esta brecha Freud tuvo dos posiciones. Una, la primera, la de progresar, y la que se podría conocer o designar según el estándar, el giro de 1920, que fue retroceder. Y me da la impresión que Freud es un autor fundamental para este dilema occidental de si progresar o retornar, ya que él propuso retornar. Podrían trabajar sus textos sobre feminismo y feministas. Si tienen un buscador de los que hablaba Diego, pongan feministas, feminismo, y van a ver que estaba absolutamente en contra, que estaba absolutamente en contra del marxismo, que estaba absolutamente en contra de la física cuántica, que era famosa y popular y salía en los diarios en época de Freud, que tuvo una correspondencia muy simpática con Einstein. Nunca se encontraron, pero se escribieron, etcétera, 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 pero tampoco admitió nunca el alcance de la física relativista. Fue absolutamente patriarcal. Y otro autor que considero fundamental en nuestra cultura para asumir o para favorecer posiciones respecto de este dilema, y que tuvo un alcance casi tan importante como el de Freud, es Heidegger. Y Heidegger es un autor importantísimo. Freud es importantísimo, pero se lo conoce mucho.
Heidegger es importantísimo, pero no se lo conoce tanto, con lo cual es más importantísimo. Porque cuando la influencia viene de una forma así tácita, es más difícil enfrentarla. Se considera obvio, sentido común, claro. Durante toda su vida, Heidegger, 1930-1970, escribió un diario. No mi querido diario, pero sí tenía su diario. Que lo hacía metódico en todas libretas negras, de hule negro, como las que había antes. Se llaman los cuadernos negros de Heidegger. Son negros en el doble sentido. Él se lo llevó a su editor, son 37 volúmenes de libretas, están disponibles por Trota, son 4 volúmenes de Trota, ahora están traducidos. Él se lo llevó a su editor con la indicación de que debían ser publicados post-mortem una vez que toda su obra que él había dado a publicación estuviese publicada. O sea, luego de ser publicada su obra completa, había que publicar entonces estos cuadernos negros. En el 2014, eso debe haber sido alrededor de 1970 y algo. En el 2014 el editor estableció que se demoraba demasiado la publicación de las obras completas de Heidegger y decidió publicarlo, con la anuencia de la familia. Esos ya están bastante estudiados. Perdonen, me da vuelta las hojas. No. Lo mejor que yo he leído sobre esto pero es bueno, quien quiera estudiarlo, es Donatella Di Cesare, Heidegger y los judíos, los cuadernos negros de Heidegger. Entonces el argumento hoy va a estar muy marcada por la aparición de estos textos que le dan todo un plafón argumentativo, pero es este problema. Si lo quieren pensar, yo lo he pensado, obviamente se darán cuenta por qué. ¿Por qué el afán de los nazis de matar a todos los judíos? Al final de la guerra la estaban perdiendo mal. No tenían municiones en el frente, no tenían alimentos en el frente, y las SS nazis mandaban los trenes con el carbón para matar y quemar judíos. Uno puede decir, pero escúchame, ¿no? El Tercer Reich, ¿por qué tanto interés? Uno puede decir por antisemitismo, pero sigue lo mismo. ¿Por qué tanto antisemitismo? Entonces son esas respuestas que son falsas respuestas, es cambiarle el nombre al asunto. O sea, ¿por qué tanto antisemitismo? Bueno, la obra de Heidegger para mí siempre estuvo marcada por su antisemitismo. De hecho, hay eventos de su vida, el rectorado. Pero los filósofos seguidores de Heidegger proponían que había que distinguir la persona de la obra. Un gran problema distinguir a la persona. El filósofo debe ser nazi, pero su filosofía no. Bueno, hay una explicación. O sea, Heidegger explica por qué. Porque hay que exterminar a todos los judíos de la tierra. No así a los gitanos, socialistas, comunistas, homosexuales, que la CSS también se dedicó con bastante interés a exterminar. Incluso hubo un plan muy sistemático desarrollado de asesinar a todos los arios, niños psicóticos y débiles mentales, con camioncitos que tenían el caño de escape para adentro, que circulaban por Múnich, Berlín. El Vaticano impidió que se prosiga con ese genocidio, con los demás no. Es el único que frenó el Vaticano. Se imagina el problema diagnóstico, ¿no? ¿Qué chicos matar?
rubios, altos, de ojos celestes, ¿eh? ¿Qué chicos matar, que no? Bueno. El problema es metafísico. En este libro de Donatello de Cesare está muy bien, y está muy bien explicado por Heidegger también. ¿Por qué hay que exterminar a todos los judíos de la tierra? No sé si tienen el personaje Heidegger, un poquito. Él nació en la Selva Negra, se fue a la Selva Negra, murió en la Selva Negra, andaba con los tiradores tiroleses, no sé si lo tienen el personaje. Es un personaje fundamentalmente antimoderno. Él propone que hay que retornar a la tierra, que hay que retornar a las fuentes, a las bases reales del ser. Y que la metafísica occidental, que Heidegger identifica al judaísmo, descarte como secundario el antisemitismo. Quédense, les quiero proponer el problema metafísico. ¿Cuál es el verdadero problema? Hoy está el mismo problema, ¿eh? ¿Qué hacer con los negros de África? Lo mismo, ¿eh? Con el inmigrante, los que no son autóctonos de la tierra. ¿Entienden, no? Si hay que volver a la tierra, los negros que se vuelvan a África. Nosotros los italianos, la semana pasada en Lampedusa llegaron 10.000. Se deben haber muerto otros 10.000 de los balseros. ¿Se imaginan ustedes la catástrofe humanitaria? Bueno, en Italia la jefa de gobierno es de Mussolini, pro Mussolini, se identifica como pro Mussolini. Propone devolverlos. Donald Trump. Es el problema político, social, y es si hay que volver a la tierra, hay que volver a las tradiciones, hay que volver al padre, hay que volver a la familia, o hay que ponerse en la línea del progreso. Y entonces lo que les quiero proponer es el psicoanálisis respecto de la clínica, o sea, del sufrimiento individual tal que alguien o una familia o una pareja decide consultar e intentar solucionar el problema clínico. El psicoanálisis incide en el problema clínico que fue inaugurado por la psiquiatría, la neurología, Charcot, etcétera. El psicoanálisis incide desde esa perspectiva. No vas a decir la hora tan tanto porque no veo ahí lo que dice y no puedo cerrar el reloj. 19:30. Bueno, no sé si están al tanto, se quemaron los libros de Freud, se quemaron en la Alemania nazi antes de la Segunda Guerra Mundial los libros de Marx, se quemaron los libros de Einstein, miles y miles y miles de ejemplares. Y surgió en torno a este movimiento, una oposición muy importante entre lo que fue llamada por sus autores la física aria, la física nazi y la física judía. Einstein, física judía es Einstein. Einstein es anti-Einstein. Einstein, pobre el tipo, de los pelos blancos que andaba en bicicleta, ridículo de la televisión, no. El que propuso que ya no hay más tiempo, que ya no hay más espacio y que la fórmula universal de la gravitación debe ser cuestionada. La física relativista, se llama relativista. Y entonces surgió anti la física de Einstein, pero que es a partir de la cual surge la cuántica. O sea, tomen esa línea, aunque Einstein la rechazó la cuántica y dijo, no puedo creer que exista algo así como lo que proponen los físicos cuánticos, que siguieron por la vía más subversiva de las consecuencias de la física relativista de Einstein.
Ven que es un movimiento muy, muy, muy complejo. De hecho, Einstein dedicó los últimos 30 años de su vida a anular la consecuencia más subversiva de su teoría. Durante 30 años. Einstein, Podolsky y Rosen. EPD. Y Rosen, EPR. Busquen en Google, EPR. Y van a ver que estuvieron años y años haciendo congresos. Muchos de ellos eran los congresos Solvay sobre física, física teórica, donde Einstein rechazaba la cuántica. Vieron que Einstein es para nosotros como San Martín, Einstein es como para nosotros el revolucionario, el genio revolucionario absoluto, total. Los últimos 30 años de su vida se dedicó a ir en contra de las consecuencias más subversivas de su propia teoría, que hoy tienen aval y respaldo por los físicos en forma masiva. No sé si me entienden, no es que fue una idea loca la de la cuántica y que después de 1930, 1940, 1950 cayó. Hoy es la física universalmente aceptada. Bueno, entonces lo que tenemos en discusión es esto. ¿Y esto qué es? ¿Cuál es la diferencia entre la física aria de los arios, el supuesto origen de los alemanes, el mito de origen de los alemanes nazis, era que descendían de un pueblo nórdico, etcétera, etcétera, versus la física judía? ¿Y qué sería? Porque esto no tiene nada que ver con religión. No pierdan de vista para pensar a Heidegger que esto es antes de la fundación del Estado de Israel. O sea, de los judíos sin tierra. Los judíos era el pueblo que vagaba sin tierra, o sea, no tenía nada autóctono a lo cual enraizarse. Pues es un pueblo nómade. El pueblo judío es nómade antes de las dos destrucciones del templo también. Si ustedes leen el Antiguo Testamento, en los primeros capítulos, ahora con Israel se distorsiona todo. Se confunde judío con israelí. Israelí tiene el territorio que están siempre en guerra, etcétera, etcétera. Bueno, entonces, uno de los autores, de los físicos, 2 premios Nobel adhirieron a la física nazi y promulgaron la existencia de institutos nazis de investigación, expulsar a los judíos de la investigación, pero también a todos aquellos alemanes descendientes de arios que sostuviesen la física judía. Suena como medio delirante, física judía, usura judía. Si alguno es antisemita diría, sí, usura judía, pero física judía. Bueno, estos son Johannes Stark y Philipp Lenard. Johannes Stark es premio Nobel 1919 y Philipp Lenard es premio Nobel 1905. O sea, son juegan en la primera en la selección. Estos son de la selección. 1905 es el año donde Einstein presenta la teoría de la relatividad restringida. 1905. A Einstein nunca le dieron el premio Nobel por la teoría de la relatividad porque el Instituto Nobel consideró que era teórica y que nunca había sido demostrada. Se lo dieron en 1921 por el estudio de Einstein del efecto fotoeléctrico, no por la teoría de la relatividad. ¿Entienden por qué se lo dieron? Por lo que es comprobable en un laboratorio. Un rayo de luz que incide en un metal que separa electrones. Bueno, Philipp Lenard dice, la forma judía de hacer ciencia se basa en teorías abstractas, lejanas del suelo fértil del trabajo experimental. Otra cita de Philipp Lenard, la relatividad viola el sano sentido común. Es verdad. Es verdad. No hay tiempo, no hay espacio. O sea, lo que mide un reloj es relativo. Ya que si variásemos
la velocidad en la cual estamos alojados y lo midiésemos, variaría el tiempo. Dos mellizos, uno se queda en la Tierra, el otro va en una nave súper rápida. Cuando vuelven, vieron películas de ciencia ficción, tomando este fenómeno que está verificado ya experimentalmente también. Entonces, otro artículo de Lennart, este es un peso pesado, 1923, El espíritu y la ciencia de Hitler. Ahí se opone la física alemana de lo que es el pensamiento abstracto y matemático. La física alemana, dice Lennart, es experimental, antimatemática, es producto de la experiencia, mientras que el pensamiento judío, la física judía, es abstracto, matemático y teórico. Si ustedes quieren, podrían poner debajo de la columna de física nazi a Freud. Son las paradojas de la historia. Fidel Castro pidió disculpas por haber metido preso a todos los homosexuales y especialmente en cárceles a los homosexuales enfermos de SIDA. Uno podría decir, no, Cuba no, déjate de joder. Cuba no era el hombre nuevo. ¿Cómo se parece al hombre viejo el hombre nuevo? Pidió disculpas públicas Fidel por su política de penalización legal de la homosexualidad. Cuba. Y en el pensamiento de lo que sería la física judía, que sería la formalización de la topología, el matema, el significante, tal como Diego presentó muy bien, a Lacan. Con lo cual, lo que tenemos como polarización y donde el psicoanálisis se ubica es qué haremos con el sufrimiento respecto de esta polarización occidental. Se resuelve retornando, volviendo a los cánones, al sentido común, a la vieja usanza. Hay hombres, hay mujeres, déjate de joder, la familia, los padres, los hijos. No puede ser que los hijos ahora se quieran tener la autoridad que tienen los padres tienen autoridad, los hijos no tienen autoridad. Ahora nos estamos yendo al carajo, la modernidad, se ha perdido todo, porque ahora, la queja sobre la modernidad, incluso la queja por el malestar, estamos peor, que el estamos peor es el argumento típico por el cual ganan las elecciones todos los gobiernos de ultraderecha filonazis. Ahora estamos peor, tenemos que volver a la época de gloria que tuvimos. Italia, Francia, Suiza, Estados Unidos, Hungría, Israel. Hay que volver porque el bienestar está atrás, no adelante. Una de Heidegger para tener. Bueno, Donatella Di Cesare, Heidegger y los judíos, los cuadernos negros, página 137. Disculpen, pero es la introducción de argumentos, es medio aburrido, pero bueno. ¿Cuándo lo vamos a pensar si no lo vamos a pensar ahora? Se añade, dice Donatella Di Cesare, se añade a la del marxismo la condena del psicoanálisis, dos ámbitos considerados judíos. A Freud se le aplica varias veces la etiqueta discriminatoria, judío. Y Heidegger no duda en hablar de psicoanálisis judío, de vuelta. Jüdische Psicoanálisis. No sé si ustedes saben, después de las SS, hubo un psicoanálisis nazi. En Alemania, cuando las SS se encargan de ese tipo de problemas, hubo efectivamente un psicoanálisis nazi de arios
pararios, volviendo a la experiencia, el sentido común de todas las costumbres que hemos solido tener. Si leen Lacan, cuando en el seminario 2 habla de la represa hidroeléctrica, ahí se está oponiendo al argumento de Heidegger que hay que volver a la rueda del molino que empuja el agua del río, porque ahí volvemos a la esencia de la condición del ser que la metafísica moderna ha perdido. Bueno, ¿qué dice Heidegger? Eso fue Donatella. Ahora, ¿qué dice Heidegger? Donatella lo cita Heidegger de los Libretas Negras 1938-1939. No deberíamos indignarnos demasiado, dice Heidegger, abiertamente por el psicoanálisis del judío Freud. Y Freud, no sé si conocen un poco de Heidegger y su trabajo sobre los términos, sobre las palabras. Freud lo pone entre comillas. En alemán deriva de alegría y placer, quizás. Por eso. No deberíamos indignarnos demasiado abiertamente por el psicoanálisis del judío Freud, mientras en general no se consiga pensar sobre cualquier cosa en términos distintos del llevarlo todo, en cuanto a expresión de la vida, a los instintos y a la pérdida de los instintos. Esta manera de pensar, que desde buen comienzo no admite ningún ser, es el nihilismo puro. Ese es el problema metafísico. El problema metafísico es que para Freud, para Heidegger, me da la impresión que para Miller, quizá para muchos psicoanalistas de Rosario que ustedes conozcan, no sé, el problema de la formalización, el problema de la matematización, el problema de la topología, es que todo eso es nada. Como decía Diego, ¿de dónde viene el número? ¿Qué es el 2? El número 2. ¿Qué es el 2? Sí, en el diccionario de la Real Academia se esforzaron un poquito más. Si lo buscan, dice la definición, 1 más 1 es 2. ¡Qué trampa! Porque habría que decirle a los académicos, ¿y 1? Perdone, profe, ¿y 1 qué es? ¿Entienden? Porque yo agarro una cosa más otra cosa y hago 2. Pero ¿qué es una cosa que agarro cuando es el número 1? El número. Por eso son antimatemáticos, antiformalización. Bien. Ponerlo a prueba. Vamos a poner a prueba el argumento. Freud obtiene al psicoanálisis de sus experiencias. Que levante la mano el que no lo escuchó. Así lo hacemos breve. Y sus experiencias son su autoanálisis, que es el análisis con Fliss, o el análisis de las histéricas. Ya está, ya estamos en casa, ¿no? Volvemos a casa. Freud obtiene al psicoanálisis de sus experiencias, de su autoanálisis o del análisis con Fliss, o atendiendo pacientes. Bueno, es falso total. Por eso yo digo, te proponía que había que tener un límite donde se pudiese decir es falso total. No es bueno, eso es lo que dice Pedro, Ricardo, Mirta, en la facultad. Huellas némicas de Karl Wernicke. Libido de Krafft-Ebing. Autoerotismo de Havelock Ellis. Sexualidad infantil de Albert Moll. Freud no descubrió la sexualidad infantil analizando la neurosis infantil de los neuróticos. Lo obtuvo de Albert Moll. La bisexualidad de Wilhelm Fliess. Las zonas erógenas de Iwan Bloch. La teoría económica del ataque histérico de Joseph Bleuler. El inconsciente como otra escena de Gustav Fechner. El principio de constancia de Gustav Fechner. Lo ominoso de Friedrich Schliemann. El principio de inercia de Isaac Newton. El ello de George Grodek. Algunos de estos lo deben tener. El método indiciario de Giovanni Morelli. La asociación libre de Giovanni Morelli.
la ambivalencia de Bleuler, la omnipotencia de los pensamientos de Lamarck. Algunos de ustedes tendrían que decir, no me jodas. ¿En serio? No te puedo creer. Choreó a lo loco. Choreaba a lo loco, plagiario. El padre de la horda primitiva de Charles Darwin y de William Robertson Smith. La recapitulación de Ernest Haeckel y de Jean-Baptiste Lamarck. La oposición, representación, pulsión de Arthur Schopenhauer. La represión de Johann Friedrich Herbert. La regresión de John Huckling Jackson. La introversión de la libido de Carl Jung, la imago paterna de Carl Jung, el inconsciente y el interés por los sueños de Theodor Lipps, el histérico padece de reminiscencias de Paul Julius Moebius, nada que ver con la banda de Moebius, es otro Moebius, la oposición razón-necesidad de Edward Decker, conocido como Multatuli, el ello piensa, el eterno retorno de lo mismo, más allá del bien y del mal, los que delinquen por pensamientos inconscientes de culpa, Friedrich Nietzsche, la fuerza de atracción y repulsión psíquica de Ernest von Brück, el sentido antitético de las palabras primitivas Karl Abel y el lapsus, también el lapsus, no me saques el lapsus, de Hans Gross. Bueno. Sí, crece, es metastásica. Bueno, creció y hay más. ¿Y de dónde lo sacaste? ¿De dónde sacaste que Freud choreó todo esto? Es que no lo choreó. Él dice que lo obtuvo de ahí. Si leen a Freud, van a ver que, si quieren les paso la cita de qué volumen y en qué página, Freud mismo lo dice, con lo cual es un mito que surgió de su experiencia. No digo que no sea un mito del propio Freud, porque uno puede vivir A, puede vivir C, puede vivir H y puede decir, no, mi vida fue B. O sea, uno puede estar engañándose en su propia vida. Ahora, ¿por qué? Todo esto ya está, ya tienen el dato. ¿Por qué? ¿Por qué todos sostenemos que lo obtuvo de su propia experiencia si lo obtuvo como ideas leyendo libros? ¿Saben por qué? Porque si lo obtuvo de ideas obtenidas de libros, entonces esas cosas no son nada, son ideas. ¿Entienden? No es la experiencia vivida en la transferencia. Y va bien la mano, tengo una. Va bien, ¿no? La experiencia vivida, hay que soportar la transferencia. Pero quizás eso, hay que soportar la transferencia, es una idea. E incluso, y quizás sea lo más interesante, puede ser vivida. ¿Entienden lo que digo? Que una idea, admitida o rechazada, puede ser vivida, la puede experimentar. ¿Se entiende lo que digo? El beso de la pareja, el beso, es amoroso, la escena del beso. En China es asqueroso. El beso de boca con lengua es asqueroso y cualquier mujer, hasta las últimas décadas donde China ya parece más Estados Unidos que China, pero hasta hace unas décadas el beso era asqueroso. ¿Entienden lo que estoy diciendo, no? Que una mujer besada en la boca con la lengua puede sentir el asco. Pero si uno cruza la frontera al pueblo de al lado, esa puede sentir amor, excitación y un placer enorme. ¿Entienden? Que eso proviene de la idea. Y que las ideas pueden ser perfectamente experimentadas y vividas. Bueno, lo que está en discusión es eso. Si el inconsciente son experiencias vividas que quedan registradas en mi aparato psíquico por huellas némicas, huellas de memoria. O sea, si yo recuerdo lo que viví, deformada o no, en forma deformada o no, o si el inconsciente es el discurso del otro. Y como inconsciente tomado como discurso del otro, entienden que en el fondo puede no ser nadie, ¿no? ¿De quién es otro? No otro con
O minúscula escrito en álgebra de Lacan con A minúscula. El otro con A mayúscula, ¿quién es? No sé si vieron el debate presidencial. No fue un encuentro de filósofos precisamente, más allá de los gustos políticos de cada uno, tampoco de estadistas, me pareció a mí, tampoco, pero la pregunta de los medios, qué estúpida pregunta de los medios, fue quién ganó. O sea, un aspecto futbolístico del debate presidencial. ¿Entienden? No las ideas que se rechazaron, se aceptaron tácitamente, explícitamente, sino quién ganó. Ahora, ¿quién ganó? ¿Quién ganó? ¿Quién dice quién ganó? ¿Entiendes? Que uno puede decir, para mí ganó tal, hablé con mucha gente. En el fondo podría ser que el otro diga quién ganó. Más aún, que el otro diga quién ganó, que no es nadie este otro, se puede quizás leer a posteriori. Supongan que la Bregman salga presidenta. Un caso que rompería todas las estadísticas. Que para mí entender fue la más piola de todas. La más canchera, la más linda, la más simpática, la más chicanera, la más rápida. Estuvo bárbara. Va a seguir con, creo yo, con 5% del voto, pero bueno, para mí ganó, ¿qué quiere que te diga? Soy de Racing, quizás por eso tengo este tipo de problemas, que para mí ganó al que vote el 5% de los votos. Lo que está en discusión es si el psicoanálisis opera con elementos en sí mismos abstractos, la pulsión, el goce, si el goce es una energía, o si el goce es un número, ¿se entiende? Un abstracto puro, que entonces puede venir, puede no venir, puede venir miércoles y viernes, pero nunca en fin de semana. Puedo chupar como un perro 30 años y tener una cirrosis que me mata y empezar análisis para descubrir que a mí no me gusta el alcohol. Pero que mi papá tomaba, mi hermano tomaba, en el barrio éramos totalmente despreciados de lo que no tomaba, entonces había que tomar. Pero yo, la verdad, ahora descubro que a mí no me gusta tomar. Yo tengo una cirrosis avanzadísima y toda la vida fue el que más tomó. ¿Se entiende? ¿Quién imponía que había que tomar? No, pero decía el padre. No, el padre podía decir, no, yo siempre le dije que no tome, yo estoy hecho mierda por tomar. Siempre le dije, hijo mío, no tomes, mira yo cómo estoy destruido por tomar, es una enfermedad que padezco, no tomes por favor. Bueno, para terminar, de esa lista y los nombres que escucharon, todos los autores, salvo Newton, que es el antiguo, pero Freud no aceptó ni la relativista ni la cuántica, así que utilizaba una física de 250 años de antigüedad. En mi lectura, Freud es aristotélico newtoniano, no es newtoniano puro, porque nunca aceptó que la gravedad sea una fórmula. Él creyó que era un polo de atracción o un polo de rechazo. En realidad es una fórmula. F, ¿se acuerdan? G igual a F por la masa al cuadrado. ¿Se acuerdan? Una fórmula. O sea, todos son autores entre 1800 y 1900. En idioma alemán, de los 25 autores, 19. 19 en idioma alemán. Y no sé si el oído le sirvió para prestar, estamos en la época de los estudios descoloniales. Psicoanálisis, por favor, awake. No nos van a pasar por arriba, ni se van a dar cuenta que estamos, si seguimos así. Ni un autor de Oceanía, perdón, postcoloniales, estamos en la época de los estudios o sea, atrasamos, pero bueno, viste, psicoanálisis, ¿cuánto podemos atrasar? Nos van a pasar por arriba sin saber que estamos, o sea, ya no van a discutir con nosotros. O sea, los jóvenes de la facultad, las chicas de la facultad,
No van a ni discutir con eso. Libido femenina, libido masculina. Realmente, déjate de joder. A esta altura. Bueno, estudios postcoloniales. No hay ni un autor de Oceanía. No hay ni un autor de América. No hay ni un autor de África. No hay ni un autor de Asia. No hay ningún autor de América. Esto es solamente Europa, la Europa fundamentalmente germánica, siglos XIX y XX. ¿Entienden lo que estoy queriendo decir? Que el psicoanálisis ha sido constituido en la época de una gran discusión, y es la explosión de la física relativista, cuántica, la lingüística moderna, los estudios de género, cuando en 1890 los movimientos feministas por el voto femenino tenían miles de mujeres en la calle. 1890. Y en 1900, todavía Freud estaba ahí, 1900, no 2000, en 1900 ya muchos países tenían voto femenino. Y Freud todavía decía, Ana Freud, ¿la tienen Ana Freud? ¿La tienen más o menos? ¿La tienen? No pudo ser miembro del comité de los miércoles porque era mujer. No podía ser psicoanalista porque era mujer. Ana Freud, que se había analizado, a Freud le constaba, porque Freud la había analizado. Freud la había analizado 5 sesiones por semana durante varios años. No sé cómo le fue. Entonces lo que les propongo, que el psicoanálisis surge de ideas típicamente modernas, centroeuropeas, siglos XIX y XX, todos los conceptos de Freud. De hecho, la clientela de Freud, ¿quiénes eran? Mujeres judías que no querían coger y les dolía la cabeza. ¿No? Más o menos. ¿No? ¿Te creen que no? ¿Qué le recomendaba a Freud como recurso terapéutico? Cojan. ¿O no? Un historial freudiano habrán leído los casos clínicos de Freud. Freud recomendaba coger, que así se descargaba la energía que estaba estancada y que como estaba estancada subía el dique. En la teoría económica de Freud, Freud recomendaba a las mujeres coger. No sé si con él. Pero si las pacientes se quedaban en silencio y el silencio era pertinaz, Freud les interpretaba que seguramente estaban pensando en coger con él. Se ríen, pero no sé por qué se ríen. Les interpretaba que estaban pensando en coger con él. Entonces lo que les propongo es, hay una crisis del occidente moderno, que es la crisis producida por la ciencia moderna. Ciencia moderna que es absolutamente, en su aspecto más radical, teórica. Ustedes saben que a partir de Einstein, ¿qué era Einstein? ¿Cuál era el laburo de Einstein? ¿De qué laburaba? El profesor. Busquen en Wikipedia. Era físico teórico. ¿Cómo? No te escucho. Ah, claro, cuando él estaba en Alemania, estaba en la oficina de patentes, en la época en que desarrolló efectivamente la física. Otro problema. Einstein, Heisenberg, Bohr. Estoy contando con los dedos, pero no se ve. Einstein, Heisenberg, Bohr, Born, Dirac. Saben que son todos premios Nobel de la física moderna, que sus descubrimientos lo hicieron antes de cumplir los 30 años, ¿no? Pendejos. O sea, ¿qué experiencia, entienden? ¿Qué experiencia podían tener Freud, Einstein a los 23 años? Por otra parte, no son experimentales, son físicos teóricos. El problema es, ¿admitimos la física teórica? ¿Entienden? Admitimos que el psicoanálisis
Para empujar el argumento y abrir el... Tengo preparado más, pero ya me pasé. Para agudizar el argumento para que sea más impactante y que contribuya a que se nos arme la pregunta. Porque si no, en el sueño de lo justo no hay pregunta. Para ser analista, ¿qué hay que hacer? Algo así como, acabémosla, che. ¿Qué hay que hacer para ser psicoanalista? Hay un estándar que es analizarse y analizar. Y que al cabo de un tiempo, preferentemente largo, se es analista, por una vía. Por otra vía se podría decir que para ser analista hay que estudiar. Hay que leer papers, libros, hay que estudiar. ¿Entienden? ¿No? Es un mundo de diferencia, porque de vuelta, el saber surge de la experiencia. El saber, el polémico, este nuevo, el de la ciencia moderna. Vamos a los dólares. Para ganar guita ahora, ¿qué hay que hacer? Se tiene que ocurrir una idea, ¿no? Una startup, ¿no? Que se tiene que ocurrir una idea. Los hombres más ricos del mundo, ¿qué tuvieron? Jeff Bezos, todos esos, ¿qué tuvieron? Una idea. No lo entiendo. Herencia. Jeff Bezos tenía una herencia. Dice que Galperín tiene una herencia. Mira, yo conozco tanto pelotudo con herencia que solamente se la gastaron. No sabe la cantidad de boludos con herencia. Me parece que, de vuelta, que se trata de una idea. Se trata de una idea. ¿Cómo? Las dos cosas. Tenemos la primer campeona mundial máster de todas las máster mujeres en ajedrez. No sé si se enteraron. Salió en la diario. El problema de las concepciones del capital es que me parece que tienen las desventajas. No digo que los ricos no estén mejor, no digo que un chico salido de Harvard no tenga más oportunidad de tener una buena idea que un chico criado en un asentamiento ultra pauperizado, sin dientes, sin escolaridad, que está consumiendo paco regularmente y que ya a los 12 años, si no chorea, no come a la noche. O sea, no niego la estadística, no voy a negar la estadística. Pero lo que digo es, bueno, ni Einstein, ni Bohr, ni Heisenberg fueron millonarios. Los Rothschild fueron millonarios. ¿No eran? No. Los Rothschild es otra cosa. Me da la impresión que el capital tiene la desventaja de desviar la problemática. Me parece que es como decir también ojo clínico, talento, es un gran analista, que se llama un dotado. Hay que tener dotado. ¿Entienden? Lo que les propongo es, ¿partimos de algo o partimos de nada? Lo que le critica Heidegger y que considera la metafísica para ser disuelta, a los judíos y a los católicos también, Guarda que Heidegger tiene especial encono, porque era nazi, con los judíos, pero aborrecía a la Iglesia católica también, porque decía que la tradición judeo-cristiana trae como problema la creación, que es la creación ex nihilo, y que la creación ex nihilo anula la pregunta por el ser. Y efectivamente, la ciencia moderna anula la pregunta por el ser. ¿Qué es un electrón? ¿Qué es el tiempo? Paso. En el viaje a Bariloche. ¿Qué es el espacio? Paso. ¿Qué es la energía? Paso. ¿Se entiende? O sea, si partimos de algo, por eso mi advertencia respecto a partir del patrimonio de la familia, que te permite hacer estudios, dedicarte a pensar, y no tienes que salir a laburar con el taxi 12 horas.
obvio. Pero lo que les propongo es que el psicoanálisis así planteado, a mi gusto, me parece que lo de Diego estaba en la misma dirección, en Apolo trabajamos en esa misma dirección, partimos de la tesis de que en el origen no hay nada. No hay exceso de goce, no hay mucha pulsión de muerte, no hay siquiera trauma infantil. El problema de Freud. ¿Por qué Freud, Primera Guerra Mundial, no? Freud teorizó sobre la Primera Guerra Mundial. Porque hay 10 tipos en la trinchera que les tiran un vaso y mueren 3. De los 7 restantes, ¿por qué 2 desarrollan neurosis traumática por la guerra y los otros 5 no? Los otros 6 no. ¿Por qué? ¿Entienden? El trauma es el mismo. El bombazo, 10 kilos de pólvora, 2 compañeros muertos, el peligro que todos pasaron. Hay algunas picardías de Freud. Freud dice, los que no se lastimaron tienden a tener más neurosis traumática que los que se lastimaron.